¿Qué relación puede haber entre las elecciones presidenciales de 2017 y la muerte de 12 personas en la India? ¿Qué podrían tener en común estos hechos con el Brexit, la inmigración en Chile y la guerra del Golfo? ¿Qué une a los triunfos de Trump en Estados Unidos, el de Bolsonaro en Brasil y los incendios forestales de 2017? En el verano de 2017, mientras los mega incendios asolaban la zona centro-sur del país, en redes sociales se encendían las alarmas con informaciones falsas que atribuían la responsabilidad al pueblo mapuche, a guerrilleros de la FARC, a ex miembros de la ETA, a los empresarios forestales y al mismísimo Estado Islámico. Ya esa información que circuló profusamente por las redes sociales nos parece una gran irresponsabilidad que frente a hechos de esta naturaleza, donde hay tanto dolor, hay tantas familias, tantas personas afectadas, se difundan mensajes de esta naturaleza que afectan mucho más, digamos, ¿cierto? Y victimizan mucho más a las personas, ¿ya? Y que no contribuyen para nada a lo que hoy día el país, ¿no es cierto?, necesita, y que es investigar con tranquilidad y, en definitiva, poder buscar a los responsables. Acaban de informar que las torres de alta tensión que van desde Parral al norte están siendo incendiadas para que se corte el suministro de luz. Esto de las noticias falsas de alguna manera nos hace pensar en que tenemos la información, que la manejamos y que somos, entre comillas, dueños de la verdad. Y esa es una satisfacción y una gratificación que los seres humanos habitualmente necesitamos. Mi cuñada es hermana del ministro de Energía y me cuenta que desde mañana en la noche se viene un paro a nivel nacional de las bencineras. Hay una necesidad inherente en todo ser humano de informarse y también hay una necesidad de creer en algo. La posverdad es el resultado de la entrada violenta de las emociones en el terreno de la reflexión. El pensamiento desplazado por la sensación, por lo que quieres sentir, por lo que quieres escuchar. La posverdad se alimenta de las falsas noticias, de aquellas que sirven para armar la confabulación, el complot, la construcción de lo que se teme o se desea. En el estado de Puebla, México, 2 hombres fueron acusados de estar robando niños para extraerles sus órganos. Están drogados y tomados y están robando niños. Y eso es lo que está diciendo, ¿sabes qué? Danos los niños, van a agarrar, van a bajar. Fíjate, a los niños hay abiertos, sin órganos, sin corazón, tirados y hechos baldío. ¿Cuántos nos hay? El día de mañana puede ser tu hijo. Sale, vamos. Dame chance. Los 2 hombres, víctimas de informaciones falsas, perecieron quemados en plena plaza central. Con la ruptura tecnológica, la irrupción de la tecnología en todos los niveles sociales, la transparencia y la visibilidad de las personas y los hechos se hace incontrolable. Pero junto con eso aparece una enorme desconfianza hacia las autoridades, hacia las personas, una falta de credibilidad en el conocimiento, una variación total de cómo se producen las relaciones sociales. Y por otro lado, la tentación del mismo periodismo de dejarse llevar por noticias falsas porque son emocionantes, porque producen audiencia o producen lectoría que les hace falta, ¿no es cierto? Porque la atención ha cambiado mucho. Hoy en día la atención de la gente es muy corta, por lo tanto el periodismo más pausado, más lento, más estructurado, se hace de menos llegada. Entonces, en ese cambio del periodismo, la desconfianza hacia las autoridades y el acceso a la tecnología sin ningún tipo de filtro, discriminación o capacidad de comprobación, producen la tormenta perfecta. De acuerdo a la encuesta Ipsos, solo 4 de cada 10 personas confía en que su compatriota es capaz de reconocer una noticia falsa.
Jamás comparto las cosas que llegan a mi celular. Más que compartir, me llegan que me comparten. La gente quiere difundir para cuidar a lo suyo y por eso es que lo difunden tanto, yo creo. Por ociosos, empiezan a publicar tonteras y para divertirse un poco de hasta dónde llegan. Para encubrir o tapar algo más que sea de mayor importancia, que sea real. O sea, como para ir maquillando un poco la realidad. Siempre van a mostrar la parte más sensible al ojo de la gente, noticias que quizá la gente los van a empezar a borrar la mente. Pero si interiorizamos y cómo saber que una noticia es falsa es averiguando un poco más de realmente lo que pasa. O sea, uno tiene que un poco abrir la mente, como dicen, apagar la tele y un poco abrir la mente. Yo creo que es muy necesario. Hace algunas horas, el Tribunal Superior Electoral, por medio del ministro Jorge Mussi, determinó la apertura de un proceso contra el candidato Jair Bolsonaro. Recordemos que en el día de ayer, un diario aquí de Brasil reveló que Bolsonaro fue beneficiado por la compra por parte de empresas de un paquete millonario de mensajes falsas para ser difundidas por medio del WhatsApp. Desde que existe el fenómeno de la propaganda política, tenemos que las fake news son parte de esta lucha por conseguir el poder. Yo te diría incluso que Joseph Goebbels, decía entre sus puntos estaba el mentir, 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 que algo queda, y por lo tanto yo te diría que fácilmente durante el siglo XX el estilo de mentir en campañas políticas, echar a andar rumores, contar hechos falsos, ha sido la tónica. Facebook reconoció que 126 millones de personas, un tercio de la población de Estados Unidos, estuvo expuesta a publicaciones falsas vinculadas al Kremlin. En Chile, durante el 2017, circularon 80 noticias falsas vistas por más de 3,5 millones de personas. ¿Cómo nos defendemos de esta amenaza? Se van a abrir investigaciones relativas a estos mensajes porque provocan alarma en la población, ya para reclamar también responsabilidad respecto a lo mismo. Hoy en día las redes sociales son difíciles de seguir en ese sentido, ¿es posible? Es complejo, son investigaciones muy complejas, pero ya intentaremos hacerlo con los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance. Cuando la víctima de las fake news no es individualizada, la cosa se pone un poco más difícil. Los únicos tipos penales que uno podría utilizar es, por ejemplo, la difusión de noticias que causen pánico o alerta. Eso en Chile es delito. Si tú generas una noticia que genere pánico o alerta siendo falsa y esto puede causar una conmoción interna, eso es sancionado. Pero hasta ahí nomás, si es que no se provoca ese efecto de la conmoción, no es difícil perseguirlo penalmente. Ahí más bien la responsabilidad viene de las plataformas y también de los propios usuarios. Los usuarios aprendan a distinguir cuando estamos frente a una noticia falsa y cuando no. Pero yo diría que lo más importante es verificar cuáles son las fuentes. ¿Hay una fuente oficial? Si hay una entidad, ¿qué entidad es? ¿Es el gobierno? ¿Es una ONG? ¿Es una fundación? Ir a la página de esa fundación, ir a la página de esa ONG. Puedo llamar también si es un tema que me afecta directamente y que, por ejemplo, me va a impactar. Si prometieran un bono y yo tuviera que tomar una decisión respecto a ese bono, llamar a la entidad para saber si efectivamente se está entregando y no ir a cobrar mi bono directamente. Y lo otro, no compartir, o sea, nunca compartir hasta estar seguro de que la información es fidedigna. Para quienes todavía tienen dificultades en distinguir lo verdadero de lo falso, sigamos una pista de la periodista investigadora contraria a las fake news, la ucraniana Olga Yurkonova. Si una noticia es demasiado emocional o demasiado dramática, probablemente sea falsa, porque la realidad suele ser mucho más aburrida.